Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Veamos la línea del tiempo. Usted no contribuyó a esa amistad alineándole para que las FARC... ¿Quién ideó esto de que las FARC podía ayudarles? Porque las FARC tienen mucho dinero y quieren penetrar y abrir callejones para pasar su mercancía o dejar pasar a los que estaban dedicados a la narcoconducción o a la narcoindustria, porque en ese tiempo ya era una industria que se extendía más o menos en paralelo con la mafia mexicana. Ahora ocurre todo lo contrario, los mexicanos vienen y se apoderan del negocio y les convierten a brazos armados a gente que escindió de las gran FARC de otros años. Más o menos así leemos todos los ecuatorianos el problema. Pero alguien ayudó en la temporada en que Rafael Correa fue presidente de la República. Él mismo, ¿a través de quién pudo haber hecho el convenio con las FARC? A ver, yo quiero ser claro en los tiempos. Yo participé en el gobierno en la campaña 2006 y en el gobierno 2007-2008. No participé yo los últimos 9 años, 3 meses. En ese periodo, cuando se inicia la campaña, las recaudaciones son pequeñas, son ciudadanos, algunos empresarios que contribuyen en la campaña. Si uno ve la campaña, uno puede ver la diferencia entre la campaña de Correa y la campaña de Álvaro Noboa, en volumen de campaña, en volumen de recursos. Esa fue una campaña que tuvo estrechez financiera. Desconozco en absoluto si en esa época hubo algún nivel de financiamiento de esa naturaleza. Por lo menos jamás se transparentó eso en el buró de campaña. Jamás. Es decir, la Comisión de Finanzas informó de lo que yo le dije. Aportes de gente a la campaña, personas en concreto. Ese aporte jamás en mi mente está hasta que escuché esa declaración. ¿Pero cree usted que hubo ese aporte? Crea o no crea, hay que investigarlo a fondo. Eso es lo importante. Para que pueda usted... Hay que investigarlo. O censurar, hay que investigar. Desde luego, porque uno no puede... uno no puede creer... Usted le dijo a Moreno... Di que hay que yo no digo esas cosas. Pero yo creo que hay que investigar. Pero ¿qué es lo de fondo en esto? Mire usted que hay un tema muy relevante. Se crea la SENAIN. Se debilita la inteligencia estratégica de Fuerzas Armadas y Policía. No es que se desaparece, pero se la debilita sustancialmente. ¿SENAIN a qué se dedica? SENAIN se dedica a perseguir, a seguirnos a gente que pensamos distinto al régimen correísta. Entre esos a usted, a mí y a muchísimos ecuatorianos que nos filman, nos sacan. Mis propios chats y de algunos compañeros salían publicados, incluso en cadenas de ellos. Yo me reunía con funcionarios del cuerpo diplomático, cadena de televisión que me he reunido con fulano, ya me acusan de esto, del otro. Es decir, la SENAIN estaba trabajando en eso y no en la inteligencia estratégica, que es la inteligencia contra las amenazas al país, que eran básicamente el narcotráfico, el narcoterrorismo. Ahí debió trabajar SENAIN. Inteligencia para el delirio de persecución. En vez de ser inteligencia para resguardar al país frente a cualquier amenaza y consolidar la paz. Segundo elemento, se debilita Fuerzas Armadas y Policía. Eso no se hace el primer y segundo año, eso se hace mucho después, cuando se les ocurre mandar una ley en la cual a las Fuerzas Armadas se le plantea disminuir su capacidad y su fuerza y convertirles a algunos oficiales incluso en guardaparques, en bomberos, es decir, sin entender la misión histórica y la composición de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero algo más adicionalmente, se privilegia el combate al microtráfico. Se llenan las cárceles de microtraficantes. En la Mariscal se capturan permanentemente microtraficantes. Y se nos dice, esa es la función fundamental del Estado, combatir el microtráfico. Y yo estoy de acuerdo en que se combate el microtráfico, pero el microtráfico sirve para hacer inteligencia para capturar al narcotráfico. Cuando tú cambias el acento, cambias de política. Y el acento fundamental debe estar en combatir el narcotráfico, porque de esa manera eliminas el microtráfico. Tienes 3 errores estratégicos de conducción. Más allá de los chismes, más allá de que pusieron, no pusieron, sacaron o metieron. Aquí hay un problema de política de Estado, que es una política de Estado que permitió
por errores de orden estratégico, el crecimiento de las amenazas al país. Era evidente que en el proceso de paz de Colombia, al cual aplaudimos, iba a tener repercusiones. Los tuvo en Centroamérica. Todo proceso de paz queda un grupo delictivo, como quedó en El Salvador, como quedó en Guatemala, como quedó en África. Si va a la paz, había un grupo que no iba, y aquí pasó eso. Un grupo que prefirió las actividades narcoterroristas, que es este grupo, esta banda criminal, que como una de las tantas bandas que opera en la frontera, cuando lo coherente, lo lógico era combatir esa acción. Y un cuarto error estratégico. Este delito del narcoterrorismo es un delito internacional, no es un delito que se da, aunque la génesis en el caso de los países andinos es Colombia y Perú, no Ecuador. Nosotros no tenemos la magnitud del problema que tienen los vecinos. Nosotros sufrimos esos coletazos de violencia, que es la cooperación internacional. Cooperación internacional que es pero fundamental. Ahora estamos en pleno epicentro, desde el lado de Esmeraldas. Que es fundamental, desde luego que estamos en epicentro, pero es coletazo del proceso colombiano. Pero para eso requerimos cooperación. Histórico, porque hemos sufrido muchos coletazos. Se requiere, sin duda alguna, la cooperación de todos los países amigos del mundo. Los países que han venido combatiendo este delito por décadas y que requerimos su apoyo para un combate eficaz. En la frontera hay necesidad de inteligencia, hay necesidad de apoyo internacional, hay necesidad de presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y hay necesidad de desarrollo económico. La frontera es fundamental blindarla con desarrollo. Ayer la ministra de Industria se reunió con las cámaras de la producción de las 3 provincias fronterizas. Sí. Y esperemos que una política, ella habló de 14 encadenamientos productivos en la zona de frontera, se fortalezcan en función de blindar la frontera con desarrollo económico. ¿Usted cree que las FARC contribuyeron con la campaña inicial de Correa? No tengo... ¿Ha llegado a esa convicción? Porque les recuerdo que Ricardo Patiño tuvo mucho que ver con la entrega de dinero de las FARC a la campaña. Ya, sí. Sí, puede ser que sí. Puede ser que haya habido, pero yo no tengo información sobre eso. ¿Cómo le puedo decir, Gonzalo? ¿Quiénes fueron los enlaces? Claro, ¿quiénes fueron los enlaces? Para no estar especulando, usted debe obviamente conocer. No lo conozco, si lo conociera lo presentaría. Lo presentaría usted en la no Fiscalía. Fue enlace con las FARC. En absoluto. Acuérdese que yo los conozco a ellos por una misión internacional. Es decir, que aclaremos las cosas como son. En diciembre del año 2007, el presidente Correa me delega para ir a una misión internacional para la liberación de Clara Rojas, Consuelo Perdomo y el niño Emanuel. Para esa liberación era necesario que esta comisión internacional dialogue con un representante de ellos. Ese diálogo se produjo. ¿Por qué le mandó a usted? Desconozco. ¿Era dirigente del partido? No, simplemente me llamó y me pidió que lo represente. Si pudo haber muy mala intención de parte de él en eso, desde luego que sí. Mi suegra después me decía, yo siempre pensé que había mala intención en eso. Probablemente había mala intención. ¿Qué buscaba? Esto que después se generó, es decir, desprestigiar mi imagen, decir que yo tengo vínculos. Yo no he tenido ningún vínculo que no sea una acción humanitaria para proteger la vida de 3 secuestrados, porque tengo convicciones, no porque apoye la violencia. Yo jamás he apoyado la violencia, venga de donde venga. Incluso la violencia verbal me parece una agresión, menos la violencia física, menos el asesinato, menos la confrontación violenta. Correa era súper celoso de su liderazgo. No quería cederlo a nadie ni en las peores circunstancias, digamos. ¿A usted cree que le tuvo franco cuidado, si cabe el término? Probablemente. Es decir, difícil especular sobre eso. Lo que yo le puedo decir es que él sabía muy bien que si yo tenía una idea la iba a expresar con absoluta claridad y que yo no me iba a doblegar, y como no lo hice. Cuando el presidente, cuando tuve discrepancias, se lo dije siempre. Y cuando me separé y me fui, lo hice por discrepancias. Cuando convocó a esa consulta para meter la mano a la justicia y que era, en definitiva, romper con la democracia y con la división de funciones del Estado, me le opuse de manera pública, armé una campaña nacional
porque crea una democracia, crea una división de funciones del Estado. En ese sentido, puede ser que él haya tenido esa percepción. Difícil que yo te pueda decir esa percepción tuvo, porque es subjetivo. Es posible. ¿Cómo es posible que no? Es decir, en todo caso, sí tuvimos discrepancias de fondo y esas discrepancias determinaron nuestra separación del gobierno. Pero Reyes era más amigo de usted, doctor Larrea, o de Correa. No, yo con él tuve una relación y un contacto para la liberación de los secuestrados y nada más que eso. No era amigo ni conocido mío para nada. Es decir, le vuelvo a explicar. Fue las circunstancias de una misión internacional humanitaria dirigida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero con representantes del gobierno de Francia. Frecuentemente a Quito. Probablemente, pero no en ningún caso. Incluso una noche comentaba el expresidente Borja que lo había visitado. ¿En qué época? Ya en la época que él dejó de ser presidente. Es decir, antes de que haya el fenómeno Correa. Exactamente. Lo que quiero decir es que no es un tema que haya pasado ahora, es un tema que probablemente pasó hace 20 años, 15 años. Pero es importante. La gente me está exigiendo que le pregunte qué conocía usted del tema de Esmeraldas. ¿Por qué se produjo la permisividad? Usted nunca reclamó, oye, Rafael, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vamos a Esmeraldas? Allí dicen que hay un amplísimo corredor, o ya ustedes estaban en confianzas desdibujadas mutuamente. Cuando yo estaba de ministro de Gobierno y después de ministro de Seguridad, las acciones de presencia de Fuerzas Armadas en frontera fueron gigantescas. La movilización fue de 10.000 hombres a frontera. ¿Qué testimonios podría apoyarlo? Las propias Fuerzas Armadas, las operaciones que yo la creo, pero para que las operaciones que hizo Fuerzas Armadas en frontera, hizo 27 operaciones. La presencia de los grupos... ¿Usted recuerda algunos nombres de los jefes militares que Me acuerdo de los jefes policiales. La misión, la presencia policial, la presencia del Grupo de Intervención y Rescate y del Grupo GEMA Antinarcóticos que lideró el excomandante general de la Policía, Bolívar Cisneros, a quien felicito porque fue un trabajo extraordinario, de captura de cocaína y de acción de lucha contra el narcotráfico en la frontera. El Plan Ecuador, que fue un plan para blindar la frontera. Creo que fue un error estratégico del expresidente Correa, a más de los tres que vuelvo a señalar: SENAIN, debilitamiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, combate exclusivamente al microtráfico y no al tráfico gigantesco de drogas. Creo que esos fueron los errores de permisibilidad que el país está pagando. Los errores estratégicos cometidos por el expresidente Rafael Correa los está pagando ahora. Esa permisibilidad se expresa en lo que yo le estoy diciendo. Y creo que en la frontera norte era necesario un plan de desarrollo de frontera. Había que blindar la frontera. Hay que blindar la frontera. La piel del país es la frontera. Y esa piel no se blindó. Usted blindó la de Sucumbíos, pero no la de Esmeraldas. Además, hace 9 años y medio. Imagínese usted, claro. Es decir, cuando usted habla de las campañas, no es la única campaña, la del 97, hubo infinidad de campañas después, pues. O sea, yo le estoy hablando de una partecita del proceso. Nosotros dejamos, y yo dejé el Ministerio de Seguridad, Plan Ecuador se acabó, la frontera también con Sucumbíos se debilitó. Yo creo que un plan integral de frontera sigue siendo absolutamente vigente. Yo salí del gobierno hace 9 años, 6 meses. Imagínese usted qué habría pasado en esos 9 años, 6 meses. Yo le puedo dar fe de la época en que yo estuve y decirle que en esa época la inteligencia militar y policial funcionaban. No se había creado esa secretaría que les quitó el poder del trabajo estratégico. Eso se hizo después. Yo no sé cuándo ni cómo. Yo sé que existen políticas claras, distintas a una política de seguridad nacional que enfrente el problema del narcoterrorismo. Haber creado la SENAIN y haber debilitado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es una clara muestra de ello. Haber privilegiado el combate al microtráfico y no al narcotráfico es otra prueba clara de ello. Es decir, aquí lo que en esta campaña sucia que contra mí se ha desatado en las últimas semanas, lo que se pretende es precisamente encubrir esto, la responsabilidad del régimen de Correa de no haber atendido una política de seguridad nacional clara y contundente. Usted niega enfáticamente tener algo que ver si lo tuviera, lo dijera. Con la permisividad. Absolutamente. Pero mire, yo le pongo el ejemplo claro. Pero ustedes sabían internamente que
Correa andaba por esos caminos de No, si no permisividad. le dijera tal época, tal, le diera datos No se dio a concretos. notar entonces. No, si no hubo una política de Ya. esa naturaleza. Pero- Acuérdese que esto estuvo además bañado por una agresión a la soberanía nacional que usted Entonces, ayer lo expresó usted- con claridad en su reclamo al expresidente. Usted cuéntenos la Uribe. plena. ¿En qué tipo de convenios cree usted que hizo Correa hasta donde usted logró conocer? Antes y después de ser su Mire, funcionario yo no soy popular. una persona que calumnie a nadie. Yo discrepo y digo mis discrepancias con firmeza. Le insisto, Pero ahora el país necesita que el No. mundo político también se anexe a esta lucha. desde luego yo voy contra a esta luchar gente. implacablemente como lo he hecho. Acuérdese usted que en la Usted, campaña por el sí, contra el terrorismo. en la campaña por el sí, por rescatar la democracia, por rescatar los valores, porque el país tenga una hoja de ruta que aprobó el 4 de febrero, yo recorrí todo el país. Ya. ¿Qué Yo soy un hombre de responsabilidad? convicciones y ¿Qué por lo tanto actúo. responsabilidad tiene, porque el tiempo se nos está corriendo, qué responsabilidad usted anota tiene el expresidente Mucha Correa? responsabilidad. Cuéntenos. El hecho de haber debilitado la inteligencia estratégica del Eso Estado, fue de adrede. el hecho de haber debilitado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el hecho de tener como política fundamental de combate al narcoterrorismo el combate al microtráfico y no poner el acento, son errores de orden estratégico. El hecho de no tener una política de cooperación internacional para el combate al narcotráfico y el narcoterrorismo es otro error estratégico. Creo que esos son evidencias de que tiene corresponsabilidad y que no puede lavarse las manos. Que aquí se requiere un cambio de política estratégica que se está produciendo en el país. Se cambió la SENAIN, se le devolvió a Fuerzas Armadas su visión y su responsabilidad estratégica y a la Policía Nacional. Hay que reformar esa ley para darle a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el poder que tiene, y hay que cambiar de política de combate al narcotráfico, privilegiando el combate al narcotráfico, también combatiendo el micro, pero privilegiando el combate al narcotráfico. Creo que son algunas de las acciones emergentes que el Estado ecuatoriano tiene que emprender, aparte del apoyo a la comunidad internacional y la política a la zona de frontera, política económica de desarrollo de la frontera. Fue un descuido, digamos, de esos que llaman descuido de buena De buena onda. De buena onda. O de buena fe. Ellos siempre van a decir que es de buena fe. Yo creo que es un error estratégico que pasa factura y les va a pasar factura, porque la seguridad no se trata de esa manera, porque genera ¿Esta ha sido la verdadera mesa servida? Imagínese usted, mesa servida en política de inseguridad ciudadana, de inseguridad nacional, mesa servida en una política económica que debilita la producción y la eso le generación de permite empleo. el retorno a Correa? No, ¿O en a absoluto. altura de las circunstancias el hombre ya es... Si es que los ecuatorianos le hacemos el juego al correísmo y nos dividimos, desde luego, pero los ecuatorianos no le vamos a hacer el juego, vamos a estar unidos en la lucha contra el narcoterrorismo, vamos a estar unidos en una agenda de atacamos al desarrollo correísmo? económica. ¿Cómo le damos el vuelto? Yo creo que ahí hay una acción de nivel político desenmascarándole, hay una acción de nivel jurídico que siguen procesos en la fiscalía, hay una acción de orden político fundamental. Pero medio que es gabinete, unirnos. ¿cómo explica usted que medio gabinete, si no es más, es correísta? Porque este gobierno ganó las elecciones con AP, y AP es partido de gobierno, y hay una parte de ese movimiento que obviamente ocupó funciones públicas. Pero que usted en el régimen conozca o anterior. aconsejado usted al presidente Moreno, ya es hora de que haga una Mira, separata. yo, como le he dicho varias veces, converso con él, pero no le doy consejos. Converso, hablo de mi Pero eso familia, dice de su usted. familia. Sí. Alguna vez le No- podré no le decir va- algo, desde no luego le- que sí. No le va a ir a contar Pero cachos. creo que es un momento, mire, hay un momento político que más allá de un criterio o un comentario es un hecho. El propio presidente lo dijo en la cadena de lunes de la semana pasada. Habló de que era necesaria la unidad nacional y que el gobierno debe expresar esa unidad nacional. Yo creo que el gobierno tiene una hoja de ruta clara. Creo que es necesario cambios que le den confianza al país y unidad. Y es fundamental que los ecuatorianos no le hagamos el juego al correísmo. Unidad, unidad, unidad por la paz. Tenga la bondad, economista Herrera. Lo importante ¿Qué de aquí iría a para decir la adelante. ministra? ¿Qué iría a decir la ministra? Lo importante de aquí para adelante, dada la situación como está, de alto endeudamiento, agresivo se decía antes,
Está muy Lo acumulada la importante deuda. es saber si podemos pagar o no esa deuda y cuál es el costo para la población ecuatoriana de pagar una deuda tan cara y en plazos muy cortos. Yo creo que tenemos 2 o 3 cosas positivas para decir ahora. A ver, ¿cuáles serían? La primera cosa positiva es lo que oí anoche en términos de proyección del precio del petróleo para este año, y los que saben en el mundo que maneja este producto estratégico dicen que el precio del petróleo en este año terminará en $70 por barril. Si esto es cierto, al Ecuador le van a entrar unos $1.000 millones no previstos en el presupuesto del gobierno de Moreno, y eso va a aliviar un poco el ahogo fiscal del presupuesto nacional. O sea, la situación es mejor cuando sube el precio del petróleo y hay $1.000 millones nuevos que entran al Ecuador no previstos. El riesgo país baja, siempre baja. ¿Por qué? Porque el Ecuador va a tener con qué pagar la deuda. Ahora, a mí no me parece que es una discusión importante de si el monto de la deuda es 40% o 43%. Lo importante es que la economía nacional crezca a una velocidad tal por encima del crecimiento de la deuda, para no irnos al abismo. ¿Cuándo nos iremos al abismo? Cuando la deuda crezca a una tasa más grande que el crecimiento de la economía. Eso macroeconómicamente es un principio básico. Claro. Entonces, por ahí tenemos que irnos. ¿Pero qué porque si no, entonces va a crecer más la deuda y no va a poder crecer la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es procurar que crezca la economía. Pero no va a crecer el precio del petróleo. Porque aparte del petróleo ¿De dónde tenemos... saca que va a crecer el petróleo? Informes internacionales que están publicados ayer de los expertos de la unidad de la Oficina de Energía, que habla de $70 a fin de año. Esto no es sacado de la manga. Invento, ya, por eso le pregunto. Es de ayer el dato, ¿no? Es de ayer. Está subiendo el precio del petróleo. Ya está cerca del 70. Por eso. Ahora, ellos hablan de 70. Ellos hablan de 70. Bueno, pero hay otro rubro en el Ecuador que nos olvidamos, que le escondemos. Hay $4.500 millones que no se pagan al SRI y que están en litigios. $4.500 millones. En un país dolarizado, eso es mucho dinero. Si eso, el SRI podría cobrar a través de algún acuerdo de conveniencia, ganando los juicios primero y segundo, aplicando mejor los mecanismos jurídicos. No se puede nomás ganar los juicios por decreto. Entonces, por eso, tiene que ganar los juicios. Y por otro lado, vemos que es una cifra muy grande, ¿no? Sí. Muy grande. $4.500 millones que están ahí. Si pierde unos $1.500, por favor, millones de dólares, ¿podría recaudar los 2.500? Y hay otra cifra que quiero dar. O los 3.000. Hay otra cifra que quiero dar. En beneficio de la emergencia de la caja fiscal, especialmente para que vean los organismos auditores de que hemos hecho una buena jugada, perdiendo unos 1.500 millones, pero recuperando de cash lo último. Parece que Washington... Otra cifra que quiero dar antes de que pasemos a otro, es que en el 2017, según el Banco Central, se hicieron giros al exterior por $2.800 millones, que salió de la piscina de los dólares ecuatorianos, pagando el 5% de impuesto. Yo me pregunto, si se baja ese 5% de impuesto, ¿dejará de salir o aumentará la salida? Son cosas que no se dicen, son cosas que están escondidas, que están por ahí. Por otro lado, hay el problema actual de la oposición a la tasa de la aduana, que
sirve esa tasa de aduana, sirve para hacer una plataforma tecnológica y evitar la subfacturación de las importaciones y de las exportaciones. Los comerciantes honestos deberían apoyar que haya un mecanismo de valoración de las mercaderías justo, correcto, para que los comerciantes honestos no se vean perjudicados por los comerciantes deshonestos que subfacturan la importación y subfacturan la exportación. Entonces hay que controlar eso. No es que se va a cobrar más aumentando los aranceles, sino controlar bien. O sea, hay campos en que la ineficiencia gubernamental debe mejorar un poco, dejar de ser ineficiente para evitar vivir solo de la deuda. Hay que hacer esfuerzos dentro del país, mucho más fuertes, y no ir por el camino fácil. Présteme 1.000 millones mensuales a cualquier tasa de interés, a cualquier plazo. Eso es irresponsabilidad. Hay muchas recetas que se le ha dado a este gobierno, pero tanto con el anterior ministro de Economía y Finanzas como con el actual, como que subestiman. Es decir, hay grupos de economistas de la experiencia de ustedes que han sugerido un sinnúmero de fórmulas para dar una buena imagen de la perspectiva de la economía ecuatoriana de aquí a unos 5 años adicionales. No se puede pronosticar más que eso. 5 años ya sería fantástico. El WTI está en este momento en 69 dólares, prácticamente. 68.95 dice aquí. Último dato desde Londres y desde Nueva York. Ahí está. 68.95. El petróleo Brent ha operado, bueno, esto no nos interesa. El Brent y el Texas está ya cerca del 70. Ya, esto sí es una buena señal. Pero, si me permite, sobre esta buena señal que usted está señalando, y lo que habló, señales y las malas y con señales. lo que habló Doctor Washington Espinosa, hace un momento. ¿nos puede hacer el favor de darnos buenas señales y sí, malas señales? La mala señal es que hace algunos meses, cuando recién se inició este gobierno, el ministro de Recursos señaló que había un problema muy grave, que el Ecuador estaba perdiendo muchos recursos porque en estas negociaciones con China, con Tailandia, el precio al que se había fijado estaba generando una pérdida importantísima al país. Y que en lo que hace relación a la exportación petrolera, todos los barriles de petróleo que el país exportaba iban acá a China, a Tailandia, y que ellos se cobraban primero y tomaban las decisiones de lo que se debía hacer con esa plata. Entonces, ¿cuánto de este aumento del precio llegaría en liquidez para el Ecuador? El ministro de Recursos lo sabe. Y el ministro de Recursos, que debió haber arreglado ya este problema de la pérdida gravísima que el país está sufriendo, se ha quedado callado. Se han quedado callados en Petroecuador. Todo el mundo, todo el país quedó alarmado con lo que él señalaba. Pero lamentablemente o hay ineficiencia o no quieren arreglar. Porque lo que debieron haber hecho, lo lógico es pensar acudir a un préstamo internacional para repagar estas obligaciones que nos están afectando fuertemente a la economía ecuatoriana y que ahora no sabemos, sería bueno preguntarle al ministro, de este incremento en el precio del petróleo, si vamos a tener 1.000 o algunos milloncitos más disponibles para el presupuesto del Estado, o los chinos se van a quedar con esa plata. Claro. Entonces, eso es importante. Los que están bailando en la chulla puede ser los chinos y no precisamente los de aquí. Porque van a cobrar antes. Eso solamente sabe el ministro Carlos Pérez. ¿Querrá atendernos, compañeros? Porque además, adicionalmente, esos contratos eran reservados y no conocemos. O sea, yo no puedo saber
de eso cuánto va a quedar líquido en el país. Entonces, ese es uno de los problemas. El ministro de Energía tendría que saber hacia dónde apuntan los beneficios de este incremento del precio del petróleo. Y decirle, ¿por qué, señor ministro, usted, después de haber dicho Porque que hay corrupción? debe haber ya hecho hasta estas alturas, economista Mosquera, ya una auditoría de los beneficios que van a generar los nuevos precios hacia arriba del petróleo ecuatoriano. Ya debe tener listo el impacto. Dice, no, pero esto no es que es preventa. Entonces, los que se van a beneficiar porque pagamos en crudo, se van a beneficiar los que cobran en dólares. Y ahí hay un problema. Los que nos prestaron. En cuanto al transporte del petróleo. Mire, es cierto lo que ha dicho Washington de que el precio del petróleo va a mejorar. Yeah. Y las razones radican en el aumento de sanciones económicas de los Estados Unidos a Venezuela y también de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es decir, que va a recibir el Estado ecuatoriano adicionalmente unos $1,000 millones, pero eso es 1/12 parte de lo que necesita solamente para el servicio de capital e intereses de la deuda que tiene que pagar más o menos $1,000 millones mensuales. Mire, aquí se ha dicho hace un momento que cuando torpemente Correa insistió en las leyes de plusvalía y de la herencia, solamente en 15 días se fueron alrededor de $3,000 millones del sistema financiero ecuatoriano, porque la gente dijo, la casa, la quinta, la hacienda, el carro no lo puede vender, porque además no hay demanda, por lo menos salvaré lo que esté en efectivo en los bancos, y se llevaron. Y eso no ha regresado. Entonces, yo concuerdo totalmente que el inicio de la reactivación económica sería del que el presidente Moreno tenga un régimen especial tributario, eliminando, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, porque ese dinero fue sacado. Premiar el retorno de los premiar el capitales retorno ecuatorianos. para reactivar la economía. Pero serían de clase media alta, de todo, porque los otros son más pilas. Pues. De todo sector. Hay más o menos 40,000 millones, estima el SRI, de dinero ecuatoriano, o sea, más de un presupuesto de un año del Ecuador, que está alrededor en 34, 35,000 millones de dólares. Eso es la propiedad de ecuatorianos que están en el exterior. Por lo tanto, que vendría ese dinero podría reactivar, pero tiene que ser creativo, las autoridades tienen que ser creativas, las autoridades del Ministerio de Finanzas, con el propósito de generar un ambiente de credibilidad, con el propósito de que retorne ese dinero y pueda ser productivo y que crezca el PIB, como decía Washington, mucho más para que el porcentaje de deuda disminuya en manera relativa, ¿no? El modelo económico, o sea, la programación económica, economista Herrera, si es que no se esmera en ponerle en las condiciones que configuren una onda de confianza de todo el mundo, inversionistas nacionales y extranjeros, ahorradores nacionales y extranjeros, gente que aporte a la estabilidad macroeconómica, aporte al equilibrio fiscal, aporte al gasto corriente, pero menos al gasto corriente. Aquí sufrimos, Gonzalo. Menos. ¿Cómo podríamos decir? Aquí sufrimos una especie de excesivo pesimismo. Yo he escuchado a la ministra Eva García. He escuchado a la ministra Eva García todo lo que existe en materia legislativa para hacer que la inversión sea rentable. Porque hablemos en oro. Si la inversión no es rentable, no hay inversión. Por más que haya confianza, desconfianza, lo que fuere. Si no es rentable, no hay inversión. Entonces, los programas de asociación público-privada, pues pueden marchar, pero racionalmente. Por ejemplo, para hacer carreteras en donde hay frecuencia alta de
paso de vehículos, se puede entregar a la empresa privada. Pero ahora quieren entregar hasta aquellas carreteras en donde no hay frecuencia, en donde la empresa privada no va a tener interés, a menos que el Estado saque de su bolsillo para subsidiar. Entonces, señores, tenemos un clima pesimista, vivimos subyugados por el pasillo ecuatoriano, pero no vemos que ya no hay nada más que hacer sino descansar en la positiva decisión del empresario que tiene el dinero. Por ejemplo, yo me pregunto, la empresa Uribe Schwarco en Quito sigue invirtiendo. Hay más de 100 proyectos que ha hecho la empresa y que sigue haciendo. Con plusvalía, sin plusvalía, sigue invirtiendo. ¿Por qué? Porque sabe hacer las cosas. Las empresas que distribuyen alimentos en el Ecuador y las empresas que venden medicamentos, todas las empresas de comercialización minorista, de comida, de medicamentos, de ropa, de minoristas, se están perfeccionando en su manera de vender. Tecnológicamente están muy bien y siguen invirtiendo y siguen invirtiendo.